Bien, soy el alumno Jonathan Alexander Pérez Galdames. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de lo que es los sistemas de navegación en la aeronave, ATA 34. ¿Qué es la navegación aérea? La navegación aérea es el conjunto de técnicas y procedimientos que permiten pilotar de manera eficiente una aeronave a su lugar de destino. La navegación aérea ha sido una de las necesidades fundamentales para poder dar seguridad a cada uno de los vuelos que se desarrollan durante el día, en cualquier circunstancia, en cualquier país o desde cualquier punto de vista de la industria, ya que el sistema de navegación ha sido uno de los sistemas que más tiempo tienen de haberse desarrollado e implementado en lo que es la industria aeronáutica. La navegación aérea nació desde el punto de la necesidad de poder localizar y poder encontrar una aeronave en cualquier momento, y también del hecho de que hace un par de años se tenía que tener un control sobre la parte marítima, o de lo que era la militancia marítima, que no se podía tener un mayor control. Con esto vino desarrollándose la necesidad de poder tener lo que es un sistema de navegación, lo cual con el tiempo se implementó lo que es directamente a la industria aeronáutica. Se realiza asegurando la integridad de los tripulantes, pasajeros y de los que están en tierra. Los sistemas de navegación trabajan tanto con las personas que van al interior de la aeronave y las personas que están en el exterior, que en este caso serían los controles de tráfico aéreo. A la vez de que es un sistema que es totalmente computarizado y que es autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que contiene una gran cantidad de componentes y elementos que trabajan en acuerdo para que éste pueda tener una exactitud o un nivel de exactitud bastante bueno al momento de localizar una aeronave. ¿Cómo navegan las aeronaves comerciales? Los aviones comerciales navegan con precisión milimétrica utilizando una serie de referencias como GPS. GPS significa Global Position System. A diferencia de las aeronaves de uso militar, estas aeronaves comerciales contienen sistemas sofisticados al igual, pero de que no son tan rigurosos en el sentido de que se les puede dar mantenimiento por parte de una OMA o de un taller de mantenimiento en específico. Los sistemas de GPS también están apoyados con los sistemas de radioayudas y sistemas de referencia inerciales a bordo. Los sistemas tienen diferentes niveles de precisión, siendo el GPS el método más preciso. Con el desarrollo de esta presentación vamos a ir viendo cómo los sistemas de navegación se han ido modernizando y han venido variando e incluso evolucionando en la búsqueda de poder tener una exactitud que sea mucho mayor, por el punto de que las aeronaves en ciertos vuelos se perdían, o también las aeronaves tomaban rumbos muy peligrosos por el hecho de decir de que su sistema de navegación no tenía un rango de alcance bastante bueno, y a la vez no podían detectar las mejores rutas de vuelo que podían evitar muchos peligros y a la vez también un ahorro mayor de combustible. Los sistemas de navegación constan de sistema de posicionamiento global, lo que llamamos hoy GPS. Este sistema no solo está colocado en lo que es en la industria aeronáutica, sino que también en la industria automotriz y cualquier aparato electrónico que necesite saber la posición exacta en donde se encuentra, ya que es un sistema que es totalmente moderno y a la vez también es autosuficiente por el sentido de que es una conexión directa con un satélite. Los sistemas de referencia inerciales, también o también conocidos como los IDS, y las ayudas de radio como los BOR, los DME, los ADF y los ILS, que se aplican directamente a lo que es la aviación. Como primer tema a desarrollar, o como primer punto, vamos a conocer un poco sobre lo que es el radiofaro
omnidireccional de muy alta frecuencia o también llamado BOR y el radioginómetro o ADF. El sistema BOR es una radio ayuda a la navegación de gama media. La aeronave está equipada con dos sistemas BOR que pueden aceptar señales de estación terrestre en el rango de frecuencias de 108 MHz a 117.95 MHz. En este sistema, las aeronaves comerciales de hoy en día como la familia Airbus A320, A321 e incluso aeronaves ya un poco desfasadas como lo que es el Boeing 727, contienen lo que es un seteo donde se puede colocar directamente la frecuencia con la que queremos trabajar. De este modo podemos setearlo a una sola referencia dependiendo el aeropuerto en donde nos estemos tratando de aterrizar o con el que nos queremos comunicar, como por ejemplo la estación BOR que se tiene en Ilopango. Ya se tiene que setear lo que es una frecuencia directa para poder comunicarse ya sea con Ilopango aire o con Ilopango superficie, dependiendo en la fase de aproximación, aterrizaje o despegue en que estemos. Estas señales se procesan y condicionan para proporcionar a la tripulación. Bien, estas señales lo que nos transmiten son la indicación de la posición de la aeronave con respecto a la estación. Al ser una señal omnidireccional, ¿qué quiere decir esto? De que la antena puede estar colocada a 90, 80, 360, 180 grados y la señal siempre se va a seguir recibiendo. En el punto de que la aeronave contiene lo que son antenas y a la vez la estación BOR también es una antena que se comunican entre ambas sin necesidad que haya una conexión directa paralelamente o perpendicularmente a 90 grados, sino que al ser una señal omnidireccional, esta se extiende en todos sentidos. De esta manera, a la aeronave se le hace un poco más fácil poder saber la posición exacta en formación o en acuerdo a la estación BOR. La indicación de la desviación angular de la aeronave de un trayecto seleccionado y la identificación de una estación terrestre seleccionada. El interceptor BOR también mide y presenta información para indicar el rumbo hacia o desde la estación. Al ser una estación, como lo mencionaba anteriormente, omnidireccional, esta tiene la capacidad de poder identificar el rumbo a lo que es hacia la estación o desde la estación hacia la aeronave. En la imagen que se presenta podemos ver lo que es directamente el seteo que se le realiza. En este donde se coloca la frecuencia en la que queremos trabajar. Todo depende en el aeropuerto en que estemos y de esta manera debemos de setearlo, ya que en ciertos aeropuertos se trabaja con otra frecuencia. Sin embargo, la función siempre va a ser la misma. Los componentes de la estación BOR o de lo que es directamente el sistema BOR, si lo queremos ver de esta manera. Principalmente es la estación BOR. El equipo en tierra consiste en una estación BOR que es un edificio pequeño bajo cubierto con un disco blanco plano sobre el cual se encuentran las antenas BOR y una antena y una torre de fibra de vidrio en forma de cono. La parte en que está hecha de fibra de vidrio, ya que este material no afecta a lo que es la recepción y la emisión de señales. Asimismo, como también lo que es materiales como el Kevlar y también el cuarzo, que son muy buenos en el sentido de las señales que no afectan la recepción o la emisión. Las estaciones BOR se identifican auditivamente por código Morse o voz o ambos. También el BOR puede utilizarse la comunicación de tierra y aire, como lo mencionaba anteriormente, sin interferencias con la señal de navegación. Las instalaciones BOR operan dentro de la banda de frecuencias de 108 a 117.95 MHz, como lo explicaba anteriormente, lo que es directamente un rango de frecuencia bastante amplio en el cual se pueden trabajar y comunicarse de lo que es la aeronave con la estación. El equipo a bordo incluye una antena, un receptor y un instrumento indicador, de los cuales todos trabajan en conjunto para poder obtener lo que es señales, comunicación y a la vez tener un buen sistema de ubicación BOR, lo cual es fundamental para las aeronaves de hoy en día. Los indicadores BOR
son los tres que se presentan a continuación, lo que es el Selector Omnibearing, o también conocido como OBS, el indicador de desviación de rumbo como el CDI y el indicador TO o From. También tenemos que conocer lo que es un poco de que no solo hay un tipo de sistema de Bohr, sino que también hay tipos, como lo que mencionamos a continuación. El terminal, que va desde los 1000 pies hasta los 12.000 pies con un radio de 25 millas náuticas. Y asimismo vamos a ir aumentando lo que es al siguiente, que es el de baja altitud, que va desde los 1000 pies hasta un techo de vuelo de 18.000 pies con un radio de 40 millas náuticas. Y por último tenemos lo que es el high altitude, que va desde los 1000 pies hasta los 14.500 pies con un radio de 40 millas náuticas e incluso puede llegar a los 60.000 pies, que ya es una altura bastante elevada, en donde casi ningún avión suele volar, pero sin embargo sí hay vuelos que se realizan en dichos techos de vuelo. Bien, con eso terminamos lo que era el sistema Bohr y ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el sistema de aterrizaje por instrumentos y el sistema de aterrizaje por microondas. El sistema de instrumentos, también conocido como Instrument Landing System, es el sistema de aterrizaje por instrumentos y se utiliza para la aproximación final y se basa en haces direccionales propagados desde dos transmisores en el aeródromo. Bien, los ILS en algunas aeronaves de familia Airbus A320 o Airbus A321 se tiene de que nada más contienen dos antenas de los localizadores y una antena de glide-slope. Además de los haces direccionales, dos o tres balizas C están ubicadas en puntos claves en la línea central de la pista extendida definida por un localizador. Este sistema no puede utilizarse en montañas porque el ángulo de planeo no puede ser posible, ya que el ángulo de planeo es de 3 grados. Este sistema tiene grandes limitaciones por el hecho de que al ser un sistema que necesita una constante emisión de señales y el ángulo de aproximación que sea de 3 grados, posee grandes dificultades y limitaciones para aeródromos que quedan en una situación donde hay mucho terreno cerca o edificios. En algunos accidentes que se han podido desarrollar en ciertos puntos, muchos se han debido al sistema de instrumentos, ya que este no ha contemplado ciertos niveles de terreno más altos. Al momento de aproximación, el piloto, pues, en sus instrumentos lee cierta información, pero en la vida real se está obteniendo otra, ya que el sistema de instrumentos ha fallado por el hecho de sus limitantes. El principio de funcionamiento del ILS o el sistema Instrument Landing System. Las aproximaciones generalmente se realizan capturando primero el localizador LOC y luego capturando el glide-slope. El localizador se intercepta desde un mantenimiento de rumbo en el AFS con LOC armado en el sistema. El sistema LOC armado es porque este ya entró en funcionamiento. Como podemos ver en la gráfica, vamos viendo lo que es la descripción de una aproximación. Desde el momento en que el localizador generó una intercepción al momento que también el glide-slope hizo una intercepción a una altura de 2.500 pies y así sucesivamente hasta el punto en donde la antena sabe en el momento de que el avión debe generar un aterrizaje o debe dar el primer paso a un aterrizaje. De esa manera un poco más segura. Es por eso que se mantiene en rangos de aproximación como lo podemos ver en la gráfica, a una altura de 1.200 pies, a una altura de 300 pies y así sucesivamente. El equipo utilizado por el ILS son instrumentos que se deben de tener con constante mantenimiento por el hecho de que al ser instrumentos que se están utilizando continuamente, tienden a degradarse un poco en el sentido de que las horas de vuelo se ven afectadas en el sistema, ya que este trabaja de una manera más exhaustiva. Los equipos utilizados por el ILS son la antena del localizador, la antena del glide-slope. Como mencionado anteriormente, usualmente solo suele ser una en la familia A320 y el A321, el Maker Beacons, balizas
marcadoras, las antenas, receptores y los controles y displays. Estos sistemas, como decía anteriormente, se debe de mantener en lo que es en constante mantenimiento para poder asegurar su funcionamiento correcto. A continuación vamos a hablar de lo que es un poco lo que es el sistema de aterrizaje por microondas o también llamado Microwave Landing System. El MLS se basa en el principio de los haces de exploración con referencia temporal y proporciona una guía de navegación, precisión para la aproximación y el aterrizaje. El sistema proporciona una guía de aproximación tridimensional como lo podemos ver en la imagen de la derecha, es decir, azimut. Un poco más adelante vamos a hablar de lo que es directamente azimut, que básicamente se refiere a un ángulo de la orientación sobre la superficie de una esfera real o virtual, la elevación y el alcance. También proporciona múltiples ángulos de aproximación tanto para el azimut como para la guía de elevación. El MLS o Microwave Landing System tiene una aplicación en las aeronaves A320 y A321 que han sido certificadas y aprobadas. Sin embargo, este sistema no está siendo tan utilizado en lo que es en el área comercial y ha sido mayormente explotado en lo que es en los militares. En los militares tiene un sistema que es con las siglas GNSS, que es Global Navigation System, en el cual se está utilizando este tipo de sistema. Sin embargo, solo la familia A320 y A321 ha decidido adoptar y certificar lo que es dicho sistema. Este sistema tiene una gran ventaja de que, a comparación de lo que es el ILS, de que se pueden realizar aterrizajes en superficies o en terrenos donde hay elevaciones irregulares o también edificios. Es por eso que el ILS ha quedado un poco desfasado en comparación al Microwave Landing System. En este sistema nada más se tiene lo que es una antena de glide slope y un localizador. El principio de funcionamiento del MLS o Microwave Landing System. A continuación se explicará la siguiente figura mediante los conceptos importantes para dejar por terminado el Microwave Landing System. 1. El acercamiento azimut proporciona información sobre el rumbo en dirección horizontal. Se coloca al inicio de la pista. Una aeronave cuando ya empezó en su proceso de aproximación se tiene que orientar a la pista. En este momento el sistema de Microwave Landing System en su primera parte, en su primera fase, hace lo que es un azimut de acercamiento en donde hace una lectura de la pista, si está alineado a la pista y no hay desviaciones que puedan incidir directamente con un aterrizaje forzado, con un aterrizaje que tenga viento en cola o que pueda generar una desviación. El segundo sería un azimut trasero, que es el que proporciona la información sobre el rumbo en dirección horizontal por pérdida de acercamiento. Se coloca al final de la pista. Y por tercero tenemos un acercamiento de elevación, que es el que proporciona información sobre el rumbo en dirección vertical de manera precisa. En manera vertical hablamos de lo que es un aterrizaje en cuanto al decrecimiento de la altitud, ya que se debe tener un mayor control en aeronaves que son mucho más grandes como los A380. Sin embargo, también las aeronaves comerciales relativamente pequeñas deben de tener un mayor control de lo que es el acercamiento, ya que no siempre las pistas contienen la longitud necesaria para poder generar un aterrizaje suave. El equipo utilizado por ILS, hablamos del DME, del CDU, del CDI y el sistema CMA 2000. ¿Por qué mencionamos esto? Ya que en la continua evolución los instrumentos o los componentes necesarios para estos sistemas a la vez van cambiando. Los ILS en la familia A320. Como mencionábamos, el Instrument Landing System ha tenido una aplicación directa a lo que es la familia A320, en las cuales también se debe de tener componentes y sistemas que funcionen directamente con las antenas, como por ejemplo podemos ver las imágenes en donde encontramos la ubicación directa, las antenas, los arneses y a la vez una computadora necesaria para que funcionen los ILS en la familia A320. Los MLS en la familia A320, en este caso hablamos del Microwave Landing System.
En la familia A320 es la primera, como les mencionaba, de aviones comerciales que tiene la certificación para este sistema, entregada por la EASA o European Aviation Safety Agency. Esta certificación le permitirá así al primer cliente de Airbus, en este caso como British Airways, utilizada en MLS en el aeropuerto de Londres, en modelos de A320 y A321. La familia de A320 y A321 usualmente utiliza lo que es ese sistema de navegación y acercamiento, ya que ha sido certificado y a la vez se ha comprobado que es un sistema muy eficiente con este tipo de aeronaves y con un aeropuerto en específico como el que se menciona en Londres. Bien, cerrando lo que hablábamos del Microwave Landing System y sus componentes, sus ventajas y su aplicación, vamos a hablar de un poco de lo que es los sistemas de director de vuelo. El sistema de director de vuelo está asociado directamente a lo que es el sistema de piloto automático o también conocido como sistema de director de vuelo. Están relacionados, sin embargo, el sistema de navegación está muy por aparte, pero sí funcionan en conjunto para poder generar una ubicación y un sistema de dirección bastante eficiente, seguro y con una ubicación correcta. El FD está diseñado con la potencia necesaria computacional para realizar estas tareas normalmente con base de guías. Si no se reprograma una FD a tiempo correctamente, la guía FD podría ser inexacta. Inexacta en el sentido de que el rumbo o la posición puede llegar a tener niveles de baja exactitud por el mismo hecho de que no está programada correctamente. En la programación del FD aumenta la carga de trabajo del piloto. Si este aumento de la carga de trabajo se compensa al permitir el piloto automático para controlar la aeronave. El piloto automático tiene una gran ventaja en el sentido de que el piloto como tal no tiene la necesidad de estar tan pendiente de lo que es los manuales, los controles de vuelo. Sin embargo, es de suma importancia el hecho de estar revisando parámetros, ubicaciones, direcciones y ubicaciones, ya que el piloto automático también puede llegar a tener un error en lo que es en el desarrollo y vuelo crucero. Hablando de las CFD, también se tienen el modo de balanceo básico. Está activo cuando no hay ningún otro modo lateral activo. Hablamos de un rol de un alabeo en cuanto a cero, con la inclinación de entre 6 y 3 grados. Se tienen límites ya que en cada aeronave pues se tienen parámetros diferentes porque el fabricante genera sistemas y genera superficies de control que trabajan diferente con ángulos diferentes por el sentido de que cada aeronave su configuración puede variar. Tenemos modos como lo mencionaba anteriormente como por ejemplo modo rumbo o pista, el LOC y el BLKC. El modo de navegación lateral. El modo de navegación lateral se selecciona pulsando el botón de navegación lateral que se muestra en un punto del cian o un punto verde, y en consecuencia el FMA muestra un símbolo de navegación verde. El modo de ruta básico. Dentro de estos límites, el ángulo de la trayectoria se puede cambiar mediante el uso de la rueda del pulgar pad hacia arriba o hacia abajo, haciendo una variación de lo que es este. El modo de retención de altitud. El modo de retención de altitud se selecciona manualmente presionando el pulsador del altímetro en el gloss o automáticamente después de la captura de una altitud preseleccionada. El modo de ascenso. El modo de ascenso o de escalada se selecciona presionando el pulsor CLB en el GP y se muestra una luz verde. El modo de descenso está directamente cuando hablamos de lo que es en la fase de despegue, en donde se debe tener un ascenso controlado, ya que en todas las aeronaves se debe de tener un ángulo de incidencia, un ángulo de ataque mínimo y a la vez también un mínimo y un máximo de velocidad de ascenso para que éste no entre en pérdida y entrar en un momento que la aeronave no tiene un control directo. El modo de velocidad vertical. El modo de velocidad vertical se selecciona presionando el pulsador igual a los modos anteriormente mencionados.
Estos sistemas y estos modos se deben de configurar previamente por el sentido de que cada vuelo en cada aeronave es de diferente manera. En algunos aeropuertos se necesita elevarse un poco más al momento de despegar y en otros no. Sin embargo, el funcionamiento y el principio de funcionamiento siempre va a ser el mismo. En el modo de aproximación estamos hablando en el sistema, en el proceso y en el punto en donde la aeronave empieza a realizar una aproximación o una alineación directamente con la pista. En la búsqueda de que ésta esté totalmente alineada y pueda empezar un descenso controlado en donde la aeronave no corre ningún riesgo de acercamiento y de aproximación. Pasando ya a lo que son los DME o los equipos de medida de distancia, hablamos de lo que es directamente a un equipo que, valga la redundancia, mide la distancia por medio de la radio a un alcance medio que proporciona a la tripulación saber a qué distancia se encuentra la aeronave en base a una antena o a una emisión de radio de una antena terrestre. Señales de audio que se identifican en la estación terrestre seleccionada, el DME, utiliza la banda de frecuencia de 962 MHz a 1213 MHz para la recepción y transmisión de señales. En la imagen derecha podemos ver lo que es la ubicación de algunas antenas. En el 727 hablamos directamente de que las antenas se encuentran en lo que es en la zona baja del fuselaje para que este pueda tener un mayor control o quizás una mayor eficiencia a la hora de recibir señales, ya que el fabricante en su diseño así lo contempló. El principio de funcionamiento. El principio de la navegación DMS se basa en la medición del tiempo de transmisión. Los pulsos de interrogación emparejados van desde un interrogador a bordo hasta una estación terrestre seleccionada. Después de 50 microsegundos, la estación transmite los pulsos de respuesta a la aeronave. Estas emisiones de pulsos se utilizan para poder tener una idea y censar la distancia que hay de la antena a lo que es la aeronave. Este lo realiza por medio de una computadora, por medio de tecnología en donde se tiene un control de lo que es la distancia y esa distancia se transmite directamente al piloto. Los sistemas de baja frecuencia, de muy baja frecuencia y navegación hiperbólica. Conforme a la evolución de los sistemas de navegación, se ha tenido una gran cantidad de sistemas que con el tiempo han venido mejorando, que iniciaron con sistemas de navegación de muy bajo rango y de muy baja frecuencia que no tenían un control específico de la aeronave, mucho menos la ubicación exacta o un nivel de ubicación bastante considerable para que pueda trabajar directamente e incluso el piloto tenga la confiabilidad de poder volar en ciertas partes del planeta. Los sistemas de navegación de muy baja frecuencia. Estos sistemas de navegación de muy baja frecuencia son utilizados en el sector aeronáutico y marítimo. Estos sistemas de navegación de muy baja frecuencia iniciaron usualmente en la búsqueda de poder controlar barcos en la parte marítima. Con el pasar de los años, la evolución se implementó en la aeronáutica y estos van de rango de 3 a 30 kHz. Como podemos ver, el rango es bien corto, es bien pequeño, lo que se traduce en que el rango de control de distancia es muy bajo, es muy pequeño. Eso es en cuanto a los sistemas de navegación de baja frecuencia, que es el sistema. Aún así, hay tipos de sistemas de navegación de muy baja frecuencia, como lo podemos ver la navegación hiperbólica. El nombre del sistema de navegación hiperbólico viene dado porque la figura geométrica que describe todos los pulsos es una hipérbole, como podemos ver en la imagen. Son una gran cantidad de antenas que se están comunicando en todo momento para poder ubicar una aeronave, un barco o directamente la máquina que se esté trabajando. En este momento estamos hablando de lo que es aeronáutica y en el sentido de que estas antenas fueron creadas y diseñadas directamente para el control aeronáutico de la época. La navegación de muy baja frecuencia, también llamada navegación omega. Omega es un sistema de radionavegación de muy baja frecuencia, very low frequency, que opera en la banda de frecuencias asignadas internacionalmente entre 10 y 14 kHz. En la imagen de la derecha podemos notar lo que es una carta de navegación
en donde se colocan 9 antenas que están relacionadas directamente a lo que es la navegación Omega. Esta navegación Omega, al tener un rango muy pequeño, lo que hacían era diseñar antenas y fabricar antenas en ciertos puntos estudiados en el planeta para que pudieran tener un mayor control, ya que una sola antena no podía tener el control total de la ubicación de ciertas aeronaves. Por ende, se crearon antenas que eran sumamente caras de darle mantenimiento, a la vez no generaban un buen pulso y no se tenía una confiabilidad buena en este sistema, lo cual lo llevó a que empezase a desfasar. Sin embargo, el sistema de navegación Omega no era el único que operaba en el nivel de baja frecuencia. Es por ello que se le asignaron ciertas frecuencias que se pueden utilizar. Ya con el pasar de los años, la innovación, muchas de estas frecuencias han pasado a ser de otro sistema. En las tablas que presentamos a continuación podemos ver las diferentes antenas que se tenían y las diferentes frecuencias en las que trabajaban, como por ejemplo la de Liberia, que trabajaba a 12.000 kHz, la de Hawái a 11.500, Australia a 13.000, Armada Argentina a 12.900 y así sucesivamente. Las estaciones Omega utilizaron antenas eran muy extensas para transmitir frecuencias de muy bajas. Como podemos ver en la imagen, que hay 9 antenas, de las cuales solo 8 funcionaban, ya que la de Trinidad funcionó hasta 1976 y fue reemplazada por la de Liberia. Los sistemas de navegación de muy baja frecuencia tenían el problema de que el mantenimiento de antenas era sumamente caro y a la vez no cumplía con las necesidades suficientes para que pudiese trabajar en el sector de aeronáutica, ya que en ciertos momentos o ciertos vuelos transatlánticos la aeronave perdía totalmente la ubicación y la navegación, por el sentido de que ciertas antenas tendían a fallar y a la vez también perder lo que era pulsos que ayudaban a los pilotos a ubicarse en el mapa o en la carta de navegación. Finalmente, el sistema Omega resultó ser un sistema que no llegó a cumplir los objetivos inicialmente definidos y por eso se dejó de utilizar en el año de 1977. Como el resto de sistemas hiperbólicos, una de las principales razones fue la aparición de lo que hoy conocemos y usualmente usamos como el sistema GPS, Global Position System. Aparte, el hecho de que la cobertura del sistema no era realmente global y el bajo nivel de precisión, abonando al mantenimiento sumamente caro, ayudaron a que este sistema de navegación fuera desfasado y olvidado. La navegación Doppler y los sistemas de navegación aérea RAM. El efecto Doppler. El efecto Doppler es aquel en donde la frecuencia de una onda aparentemente cambia cuando su fuente se acerca o se aleja de un observador. En muchas estaciones Bohr ahora emplean el principio Doppler para poder superar algunos errores que solían presentar. Ahora estos se denominan ayudas a la navegación Doppler o Bohr, o también catalogadas como D-Bohr. Este principio fue aplicado a la versión de segunda generación de las transmisiones terrestres Bohr. Como podemos ver en la imagen de la derecha, el efecto Doppler, que un tren emite cierto sonido a cierta frecuencia, el observador genera una recepción, pero a la vez de que pasa el tren también va perdiendo esa recepción en conjunto a la frecuencia a la que lo está escuchando. Los sistemas de navegación Doppler en las aeronaves tenían un enfoque transmitido desde la parte frontal de la aeronave en un ángulo fijo. Aparte de la energía emitida, rebotaba contra el suelo y este la recibe en el avión. Como podemos ver, el efecto Doppler consiste, o este sistema de navegación trabaja en el hecho de que la aeronave genera un pulso que rebota en el agua o en la tierra, que regresa al avión, y así puede censar la navegación la altura a la que éste se encuentra. La aplicación del efecto Doppler en el A320. Usualmente podemos ver de que las aeronaves que están constantemente utilizando estos sistemas son ya aeronaves un poco más modernas, como la familia A320, A321. Los radares meteorológicos permiten captar los diferentes niveles de perturbaciones atmosféricas, como lluvias, granizos, entre otros fenómenos naturales que pueden llegar a afectar directamente el rendimiento de la aeronave, los motores y hasta el propio sistema de navegación.
El radar meteorológico es de suma importancia ya que puede ayudar al piloto a poder desviarse, a poder evitar ciertas tormentas eléctricas o de hielo que pueden llegar a afectar directamente la aeronave o incluso generar un apagón de motores. ¿Qué instrumentos se necesitan en un sistema? Una unidad de visualización de control CDU, instrumentos de navegación, una computadora que es la encargada de censar los datos y a la vez de analizar los datos, y una base de datos de navegación. La familia A320 este modo proporciona una guía lateral y longitudinal en la aeronave a lo largo de un perfil teórico definido por el plan de vuelo al realizar la aproximación en tierra. El sistema tiene como mayor relación el ATA-22 debido a que la mayoría de veces que será su uso estará directamente hablando o relacionado al piloto automático. Sin embargo, el piloto automático en conjunto al sistema de navegación forman un sistema que puede llevar la aeronave. La aeronave puede ser pilotada y puede ser ubicada de un punto a otro sin correr el riesgo de que haya una pérdida o una inexacta ubicación que pueda generar un accidente, ya sea por el terreno en donde está volando o directamente por una pérdida y una falta de combustible por desviación de la ruta de vuelo. El modo RAP o Approach permite el ingreso de información proporcionada en la carta de vuelo, la cual indica los puntos establecidos por donde se debe ir guiando la aeronave hasta llegar a la altitud mínima de descenso. Como podemos ver, los sistemas de navegación, lo que es el ATA-34, son sistemas de suma importancia para todas las aeronaves, ya que este sistema de navegación forma un punto crucial para lo que es pilotar una aeronave del punto A al punto B. El sistema de transporte aéreo es de suma importancia y de suma confiabilidad en el sentido de que sus sistemas están diseñados para que puedan operar hasta en los más difíciles circunstancias. El sistema de navegación es constantemente monitoreado, se le da mantenimiento y a la vez se tiene un mayor control, ya que este sistema de navegación forma parte de lo que son los sistemas cruciales para poder dirigir una aeronave. Asimismo, una aeronave en vuelos transatlánticos es mucho más delicada en el sentido de que la radionavegación y los sistemas de navegación en conjunto al piloto automático y la comunicación son sistemas de que están totalmente activos en todo momento. Muchas gracias.